Bienvenidos todos. Iván, Gabriela, nuestros ayudantes, bienvenidos. Hoy día vamos a trabajar en momentos circulares, ¿ya? Y la modalidad del desarrollo de este seminario, vamos a mostrar un problema y vamos a dar un tiempo para que ustedes trabajen en su hojita con su calculadora y su lápiz, planteando, ¿verdad? Y tratando de encontrar la forma de solución del problema. Después de algunos 5 minutos aprox por allí, vamos a empezar a intervenir para ayudar en el camino a seguir, ¿ya? Y le pido por favor a Gabriela e Iván que atiendan las preguntas de ustedes, y podría también generarse la situación, como hay varios problemas, y ustedes ya conocen esa guía, puede que algunos trabajen en un problema, otros en otro, porque ya conocen algunos de ellos. Entonces allí se colocan de acuerdo o abierto o en privado con nuestros ayudantes que tienen toda la voluntad del mundo para ayudar, Gabriela e Iván, ¿ya? Entonces, veamos, vamos a compartir un documento de tal manera que vamos a tratar que cualquier cuerpo que tengamos, si le aplicamos una fuerza, hay un desplazamiento lineal. Pero nosotros queremos trabajar momentos angulares, ¿ya? Por lo tanto, eso significa que cuando uno empuja, la masa sigue una trayectoria circular, ¿ya? Entonces, ese tipo de dinámica vamos a ver y con ejemplos en problemitas. Vámonos a compartir nuestro seminario número 6. Ahí lo tenemos, ¿verdad? El curso de mecánica, primer semestre del 2020. El primer semestre del 2020 y del curso de mecánica vamos a trabajar en la dinámica de rotaciones, seminario número 6. ¿Ya? Entonces, en la dinámica de rotaciones significa aplicar fuerza a un cuerpo para que rote. Por lo tanto, cualquier momento necesita un radio. Siempre tendremos que buscar un radio en dinámica de rotaciones, porque buscamos el punto común donde giran los cuerpos. Para ello tenemos, ¿verdad? Por aquí un pequeño formulario, ¿ya? Algunas expresiones para efecto de poder calcular. Entonces, no olvidemos, ¿ya?, que en las rotaciones está incorporado la velocidad angular y está incorporado, ¿verdad?, la cantidad de movimiento y la aceleración angular. Otro término de giro es el momento de inercia de giro de una masa que tiene un radio R. Entonces, estos conceptos generalmente los aplicamos y los tenemos en cuerpos que rotan, ¿ya? En cuerpos que rotan y generan efectos, ¿verdad? Efectos generan sistemas de coordenadas, generan orbitales, generan un montón de cosas, ¿ya? Aquí tenemos un monito que está girando. Ese monito que gira, vamos a tratar de buscar un lapicito
opciones de puntero, pluma, aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una velocidad, estoy en el mono que está girando, tenemos una velocidad y siempre tendremos un radio. Y respecto al plano de giro, que es este donde está todo esto, ¿verdad? Al plano de giro, hay un vector perpendicular que representa al momento, ¿verdad? Pero ahora, como estamos en dinámica, el momento mueve una masa. Tendremos que tener necesariamente una masa que se mueve para hablar nosotros de momento. Entonces, aquí ahora colocamos una masa, ¿verdad? Que está a una distancia r del centro de giro y que tiene una velocidad v. Pero como ahora se incorpora la masa, por eso se llama dinámica, se incorpora la masa y la masa es un escalar, por lo tanto la masa por la velocidad, esta que está acá, la masa por la velocidad, definen el vector cantidad de movimiento P. Entonces, cuando tenemos la masa, este monito cambia, porque antes teníamos R y V, R y V, y R y V da un vector que se llama velocidad angular. ¿Está bien? Velocidad angular. Pero cuando multiplicamos por la masa, nos aparece el momento angular L, ¿ya? Que es un vector y que representa los movimientos. Entonces tenemos que tener cuidado porque cuando nos vamos a cosas más chicas o más grandes, porque nacimos medio exagerados, ¿verdad? Nosotros tenemos que esta masa que está girando alrededor del Sol, estoy mirando acá donde está la Tierra dando vuelta al Sol, es igual que el monito. Tenemos la masa que está girando respecto de un centro. Esta masa que está acá tiene una velocidad v, tiene una masa que es la pelotita de la Tierra, tiene una masa, ¿bien? La masa por la velocidad nos da P, y P con R nos dio el momento que tiene la partícula que rota, que es perpendicular al plano de giro. Entonces, este es nuestro famoso L. Pero aquí tenemos dibujado el L, ¿verdad? El L, este cosito azul que está acá, el L. Pero también en el orbital donde va L, es decir, donde va la masa, esta, aquí, vamos a posicionar ahí, estamos acá, ¿ya? Ahí. La Tierra está girando, ¿verdad? La Tierra gira. Ahí tenemos que en un punto de L, en la punta de L, ¿verdad? Tenemos un spin. Entonces acá tenemos dos movimientos. El L, que es el vector respecto al área base, ¿verdad? Que define la Tierra en este caso en su traslación. Y esto me da el momento angular. Y la rotación de la Tierra día y noche me da el spin. Entonces, en un mismo problema podemos tener momento angular y momento del spin electrónico, ¿ya? Entonces podemos tener el cucurucho azul, el cucurucho verde, y la suma nos da el violeta que está acá, que es el vector J, que es el vector total, la suma del momento angular L con el spin. Y esto llegado a chiquitito, aquí lo miramos con la Tierra grandote, esto mirado a chiquitito, está aquí en este cuadro del lado derecho, rincón inferior, ¿ya?
tenemos L, que es el momento a la traslación del electrón, y tenemos el spin del electrón, la flecha verde. Y el resultado de este movimiento es un vector J. ¿Ah? J, que si uno está en X y en Y, el otro, ¿verdad?, está en el Z, no se olvide que esto es un producto cruz. Entonces, resumiendo, tenemos las cosas que giran en un eje, pero también esta cosa puede estar girando. Entonces tenemos al radio de giro general, tenemos el momento L, y en la pelotita que está girando está el spin. Entonces tenemos el spin S y acá tenemos el momento angular L. El total es la suma. Y eso es lo que está aquí escrito, en las ecuaciones que estamos mirando. ¿Ah? En las ecuaciones que estamos mirando. Dado que tenemos entonces aquí el P, que nos diferencia de la velocidad angular, porque el P por el R o el R por el R cruz P nos da L, ¿verdad? Mientras que omega es R cruz B. No está R cruz B, no está el M. Por lo tanto, este se parece a este otro. Uno es el momento angular y el otro es el momento lineal, o velocidad angular, le llamamos también al omega. Pero como el omega, acá voy a dibujar sobre las letras, esto da vuelta. Si hay una velocidad v en este instante, ahí, y en otro instante, la velocidad v está por acá, la velocidad, por lo tanto la velocidad aquí en A es distinta a la velocidad en B. Si la velocidad es distinta, son diferentes. Si hay diferencia, es que hay aceleración angular. Cada vez que hay un movimiento del radio, aparece la aceleración angular, que allí la tenemos, ¿ya?, que es la variación de la velocidad angular o también la velocidad tangencial en función del tiempo. Y aquí está lo más importante del sistema, la famosa letra I. La famosa letra I es el momento de inercia de una partícula cuando nos vamos en una masa chiquitita, ¿ah? Y ese momento de inercia es cuánto nos cuesta sacar del reposo o cuánto nos cuesta mover una masa para que esté circulando, porque eso tiene un gasto. No lo vemos, pero tiene un gasto. Mover algo hay que gastar energía. Entonces, el momento de inercia es la masa que gira a una distancia r, y para efecto de cálculo, I es igual a m por r cuadrado. No hay nada más que darle, es un formato, ¿verdad? Y cada vez que tengamos, un eje de rotación, ¿ya?, un círculo que está rotando con una velocidad angular o con un momento de inercia, da lo mismo. Y tenemos un radio. Y tenemos una masa, ¿verdad? El momento angular de esa masa es todo el radio que está dando vuelta por la velocidad, m por v. Pero el momento de inercia de esa masa, ¿verdad?, está dada por esa expresión que está allá abajo, m por r
al cuadrado. Por ejemplo, SI siempre lo vamos a tener, porque si tenemos una masa que está girando en un punto, por lo tanto ya está el R y está el M, por lo tanto conocemos el momento de inercia. ¿Bien? Entonces esta ecuación siempre se nos va a dar el I. M por R cuadrado. ¿Bien? Entonces, no debemos olvidarnos que en el movimiento circular siempre está R y en la dinámica siempre está M, la masa. Por algo se llama dinámica. Luego, en nuestra formulita, miren, aquí está, muy bien explicado en términos de ecuación. Tenemos esta masa, porque para que haya dinámica tiene que haber una masa. Y esta masa está en reposo. Si está en reposo, tiene un momento de inercia, ¿verdad? M por R cuadrado. Ahí no hay ningún tiempo ni velocidad. Momento de inercia, es un número, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta mover esa masa? Y nosotros le vamos a aplicar una fuerza. ¿Está bien? Una fuerza. Pero esa fuerza es tal que la masa tiene que girar. No es lineal. No es lineal. La masa tiene que girar. Por lo tanto, la fuerza, ¿verdad? Hace como cuando nos tiran la oreja, la hacen girar. Entonces, a eso se le llama y se define como torque. Cuando aplicamos una fuerza o una aceleración angular. Esta es la fuerza. A una masa que está inerte y que la hacemos mover con una aceleración alfa, aceleración angular. Esto es lo mismo que fuerza, es M, la masa, por A, por la aceleración. Con la diferencia ahora que como es giro, la masa está a una distancia R. Hay que considerar en la fórmula R y acá le pusieron, los que hicieron y estudiaron, le pusieron el R cuadrado y transformaron la fuerza en torque, una fuerza que hace girar. Por lo tanto, el torque hace girar. ¿Ya? Hace girar. Entonces es una fuerza que obliga a la masa que está en reposo a girar con una aceleración angular alfa. Y como lo vimos en el monito recién, ahora tenemos la masa puesta por acá, la colocamos, esta es la masita, que está a una distancia R del centro de giro, y le estamos aplicando a esto una fuerza tangencial, una fuerza tangencial que es la que genera que dé vuelta, Entonces R cruz F genera nuevamente volvemos a las mismas definiciones anteriores. Se genera un momento, ¿verdad? Y ese momento, este que hacen del piñiscón o de la oreja, el torque, genera un momento llamado, un momento de giro llamado torque, que es R, ya ustedes lo vieron, R cruz F. Y tienen que estar ambos en el mismo plano, porque no nos olvidemos que R cruz F representa al área que encierra el círculo del movimiento. Y está representado por este vector perpendicular a todo el plano que describe la trayectoria
de la masa que está dando vuelta. ¿Está bien? Entonces allí tenemos la definición de esta ecuación que está aquí al ladito, ¿verdad? De R cruz F, representado por el vector torque perpendicular a R y perpendicular a F. Tiene que ser L perpendicular a R y perpendicular a F. Pero también podríamos ver ahora lo que teníamos antes. Antes teníamos P, masa por velocidad, P. La flecha hacia allá, P. Teníamos masa por velocidad. Entonces aquí tenemos R cruz P. ¿Y R cruz P qué definía? R cruz P definía L. Esto representa también el vector L al momento angular. Tienen distintos números, sí. ¿Bien? Y además, cuando teníamos R y solamente B, era, ¿qué cosa? El vector ahora cambiaba el nombre para velocidad angular. Entonces, si se dan cuenta ustedes, respecto a la fuerza, respecto a la cantidad de movimiento y respecto a la velocidad, que giran en torno a un radio R, generan un torque, una velocidad angular, ¿verdad? Y un momento angular, que pueden ser cualquiera de los tres, dependiendo si tenemos la masa, no tenemos la masa, si tenemos la velocidad, si no tenemos la velocidad, si tenemos la fuerza o no tenemos la fuerza. Entonces, el mismo dibujo sirve para la velocidad angular, para el momento angular, para el torque. Y aquí está expresada entonces la expresión, la expresión que nos sirve para el torque. Bien. Todas las expresiones que nos sirven para el torque. Acá tenemos el R cruz P, ¿ya? El R cruz P tenemos, no nos vaya la T, el R cruz P, que es L. Y lo que habíamos dicho antes, L con S, cuando vimos el monito dando vuelta, que el vector J es la suma del momento angular más el spin. Ahí tenemos la formulita más o menos reducida de las que se utilizan en este tópico de la dinámica de rotación. Eso es lo que tienen que aprender a manejar. Y cuando nos vamos a las partículas pequeñas, a las diminutas, ¿verdad? Trabajamos ahora con los átomos. Los átomos. Y ahí tenemos el número cuántico orbital, L, el momento angular orbital, L. Como son masas que no se pueden cortar, yo no puedo colocar una masa de 3,4 kilos, de 7,2 kilos, de 3,4 kilos, no. Allí tengo que colocar la masa que dice el sistema periódico de cada uno de los componentes que estamos trabajando. Y no se puede cortar por la mitad, porque sería una desintegración atómica, una bomba, ¿verdad? Entonces, para poder calcular los momentos angulares de las moléculas y de los átomos, ¿verdad? Eso está cuantificado. Hay un átomo, 3 átomos, 7 átomos, 9 átomos. Eso va a depender de los espines, ¿verdad? O de las curvas P, S, P, ¿verdad? De los sistemas orbitales. ¿Ya? Entonces, hay un sistema orbital y un sistema de spin. Entonces, el orbital es el momento angular. ¿Y cómo está? Insisto nuevamente, presten mucha atención. ¿Y cómo está eso normado por números enteros por partículas, ¿verdad? Por partículas elementales? Está cuantificado.
es un quantum, es decir, va de 1, 2, 3, 4, no hay 1,5, 1,7, 1,87, no hay. Entonces, hablamos de momento angular cuantificado, porque puede tomar el número 0, número 1, número 2, ¿verdad? El L. ¿Está bien? El L puede tomar el número 2, 3, 4, ¿verdad? Dependiendo de la electrónica o del diagrama electrónico del elemento del sistema periódico. Y H barra, ustedes saben que es la constante de Planck, 6,64 por 10 elevado a un montón de números, dividido por 2pi. Y eso da 1,055 joules por segundo. Lo tenemos, el H, basta calcular qué spin, dónde está el átomo, en qué nivel está el átomo, ¿verdad? Para poder calcular el momento angular. También el momento angular en Z es la masa, ¿verdad? Donde el número cuántico magnético funciona, la componente Z del momento orbital, donde ml es el número cuántico magnético, ¿verdad? Pero entiendo que no estoy seguro si vieron el ml, ¿ya? Así que eso lo dejo a nivel de pregunta. Pero sí, a nivel de spin también está cuantificado, porque un electrón da vuelta hacia la izquierda, en algunos casos por campos externos como los magnéticos podríamos hacer girar un electrón en el otro sentido. Por lo tanto podemos tener spin positivos y podemos tener spin negativos, ¿ya? Están las dos alternativas, spin positivo, spin negativo, porque el átomo del plasma lo manejamos por campo electromagnético, ¿ya? Bien, eso es lo que nos tiene hoy día embebido un poco en el momento angular. Vamos a mirar problemas entonces, recordamos la mecánica, vamos a trabajar en una hoja, calculadora, lápiz, nuestros amigos ayudantes que están atendiendo las preguntas y ustedes se dedican a resolver, a plantear y a sacar cualquier duda de las preguntas, ¿verdad? Problema número 1. Calcula el momento de inercia de la molécula de hidrógeno H2. Teníamos un formulario. Momento de inercia. Calcula el momento de inercia. De la molécula diatómica, es decir, tiene 2 átomos. Considerando que la masa del hidrógeno es... tenemos masa ya. Entonces estamos, ¿qué dijimos? Estamos en la dinámica. ¿Está bien? Cuando hay masa, estamos en la dinámica. Ahí tenemos la masa. Entonces ya tenemos de estas pelotitas que están dando vuelta acá, ya conocemos su masa. Conocemos no está central la cuestión. Bueno, pero conocemos por ahí el centro de giro. Y la distancia que separa el átomo, si leemos, ¿verdad? La distancia que separa el átomo es ¿cuánto? Nos están diciendo allí que la separación del átomo es 4 por 10 elevado a la 10 metros, es decir, 4 Armstrong. ¿Verdad? Pero la que separa los dos átomos. Y considera el cálculo de la siguiente situación e interpreta los resultados. Nos están pidiendo interpretar los resultados para calcular qué cosa nos piden. El momento de inercia. Momento de inercia, acordémonos que era I. Momento de inercia.
Y cuando se trataba de partículas, dijimos que era la masa, estaba en el formulario, por el radio al cuadrado. Entonces nos hacen ahora dos preguntas. Una pregunta A. Suponga entonces la pregunta A que estas masas no están dando vueltas, están girando ahí detenidas en el eje. Están girando así, ¿verdad? En el eje. Por lo tanto, ojo, no están cambiando de posición. Y el momento de inercia es cambiar de posición, aplicar una fuerza, ¿verdad? ¿Qué es lo que era? Aplicar una fuerza. Aplicar una fuerza para que esto gire, ¿verdad? Aplicamos una fuerza ahí para que eso gire. Pero en la pregunta A dice, se está moviendo a lo largo, se está la varilla quieta y está rotando en su propio punto, no está cambiando de lugar. Y si no cambia de lugar, R0. Y si es R0, ¿verdad? Y es 0. Es para la pregunta A. Porque R0. No hay R. Está quieta la varilla. ¿Está claro? La pregunta B la hacen ustedes. 5 minutitos para que tiren allí su dibujo, su diagrama, su esquema para el cálculo. No se olviden, cualquier duda o pregunta a Gabriela o Iván, que están atentos a contestar sus dudas. La conciencia de eso. Ya. Bien, teníamos entonces la distancia y nosotros dijimos necesitamos R al cuadrado por M era el momento de inercia. Ahí. M lo tenemos. 1,7. R no lo tenemos, pero es la mitad de eso, ¿verdad? Porque esto es el diámetro, la distancia entre una pelotita y la otra pelotita, ¿verdad? Ese es el diámetro. El radio es la mitad. Entonces radio es 2, radio igual 2 por 10 a la menos 10 metros, ¿verdad? Metro. Tenemos el radio al cuadrado, por la masa, tenemos el I. ¿Estamos bien?
Pero acá vamos a tener que colocar numeritos, porque tenemos dos masas. Y 1, masa 1, R1. Eso es para una masa, el momento, ¿verdad?, de inercia de una masa. Pero tenemos dos. Tenemos un I2, ¿ah?, un I2, que es masa 2, y tenemos R2 al cuadrado. Pero I1, I2 son números, ¿verdad? Son números. ¿Cuánto cuesta mover la masa? Tenemos un I. Ahora, un I total, no se olviden, que es igual a la suma de todas las partículas que están a una distancia, que tienen una masa m y que están a una distancia r, ¿verdad? Sub I, masa sub I, elevado al cuadrado. Por lo tanto, en nuestro caso, como I1 es igual a I2, la misma masa, ¿verdad?, porque son dos, el mismo radio, porque es la mitad de cada uno, si sumamos, ¿verdad?, nos va a dar que el I total es igual a ¿cuánto? A 2 veces el M por el R al cuadrado. No le puso ni 1 ni 2 porque son iguales, ¿verdad? Y esa debería ser la solución de la pregunta B. B. La respuesta a la pregunta B, ¿verdad? Habría que colocarle número. ¿Está bien? Habría que colocarle número. Si le colocan número, nos vamos a encontrar, vamos a borrar todos esos rayones que hay ahí, nos vamos a encontrar con un valor. Que está en la guía, pero acá no lo borramos para que ustedes trabajen y empiecen a calcular sus datos, ¿ah? La respuesta entiendo que es 1,36, no sé si les saqué a ustedes lo mismo, por 10 a un número infinitamente chico, menos 46. ¿Y esto qué es lo que es? Masa, kilogramos, m por r cuadrado, por metro al cuadrado. ¿Ya? Al cuadrado. ¿Estamos? ¿Llegaron a ese número o no llegaron a ese número? Este era I, no es R, R es la respuesta. I igual, ¿ya?, a 1,36 por 10 a la menos 46 kilogramos por metro cuadrado. Que verifiquen, ¿ya? Veamos un segundo. Borramos primero para encontrar nuestra pizarra despejada. Borramos y nos vamos al segundo problema. Aquí los quiero ver. Aquí tienen que pensar bastante sobre la periferia de la cámara de una máquina centrífuga. Tiene un plato la máquina centrífuga, ¿verdad?, donde ustedes colocan los tubos de ensayo, los que trabajan en eso, y da vuelta a una cierta RPM. Pero como haya una masa puesta en el sistema, ¿verdad?, nos dan que esa rueda tiene un momento de inercia. Ahí está. Y tiene un radio.
Muy bien. Pero eso está quieto. Está quieto. Entonces tenemos una rueda, ¿ah? Una rueda que está girando, todavía no, ¿ah? Que tiene una masa. ¿Qué nos dicen? Que esto tiene una masa. ¿Qué más nos dicen? Que tiene un radio. Masa R nos dieron el momento de inercia. Nos hicieron trampa con la masa, nos dieron el momento de inercia, que tiene incluida la masa, porque el momento de inercia es la masa sobre el R cuadrado. Podemos sacarla en cualquier momento si quisiéramos. ¿Ya? Y, como está con momento de inercia, está quieta. Nos dicen que tenemos un motor 1, un motor 2 que le dan una fuerza. ¿Ah? Tenemos un motor 1 y un motor 2 que le dan una fuerza. Entonces, el motor 1 voy a colocar flechas para cualquier lado. Aquí está el motor 1. Fuerza 1. Y voy a colocar arbitrariamente una fuerza para allá arriba. Ahí está la fuerza 2. Por lo tanto, esto adquiere un torque, porque fuerza por el radio que está ahí, es torque. Entonces nos están pidiendo calcular el torque. Y como hay dos fuerzas, tenemos dos torques. Tenemos un torque 1 y tenemos un torque 2. Cuando está girando el sistema uniforme, ¿verdad? La suma de los torques es igual, cuando el sistema es conservativo, es igual al torque, parece que le llamaron en clase ustedes neto, no estoy seguro. Entonces tienen que el torque neto sobre un cuerpo que gira cuando se están aplicando dos fuerzas. Ahí tenemos las dos fuerzas. Pero nos dieron el radio de la fuerza de cada una y nos dieron el vector fuerza para cada una. Entonces tenemos que echar un lookie, ¿verdad? Tenemos que mirar cómo colocamos esta fuerza en el gráfico. Ya, dedíquense a trabajar. Ya soplé bastante. 5 minutitos allí para que se planteen en su hojita. Mientras tanto yo borro. Mientras tanto borramos. Muy bien. Y voy a ver si se puede achicar el grosor de la pluma. ¿Cómo van? No dan alternativa. Ya. Sí. No. Ya. ¿Estamos bien? Ustedes deberían estar trabajando en un esquema, porque el que no
puede hacer el esquema, el problema no sale. No sale. No hay posibilidad de sacar. Ya. Entonces hay que trabajar un esquema. Veamos el esquema. Fíjense que nos dieron una fuerza 1 que se aplica sobre la centrífuga. Y nos dieron una fuerza 2, lo voy a colocar bien separada para saber cuando estamos hablando de una y cuando estamos hablando de otra. Una fuerza 2. Además nos dieron el punto de aplicación. Es decir, nos dieron el R. El vector R de la fuerza 2, ¿dónde va? Y nos dieron el vector R de la fuerza 1. ¿Para qué? Si nos dan un vector y nos dan las componentes, nosotros tenemos que trazar inmediatamente un sistema de coordenadas. X, Y. Y en esas coordenadas, ¿verdad?, en ese mono, nosotros tenemos, esperemos que me quede más o menos redondita, que torre chueca. Entonces aquí me conviene subir el eje X. El eje X de chueco. Ahí, eje X. Y coincide, ¿verdad?, que esto tiene un radio de 25 centímetros, es decir, 0,25 metros. 0,25 metros. Muy bien, 0,25 metros, no se ve muy bien, pero en la lectura se ve que R vale 0,25. Y en este plato está con momento de inercia, mr cuadrado, ¿ah?, ¿qué nos piden? Calcular torque, calcular aceleración angular, calcular lo que nos hayan pedido. Pero nos dicen, veamos F1. F1 es un vector que tiene componente en X 1,3 y componentes en Y 0,9. Ese es el vector. Y nos dan el punto donde nace el vector. Nos dicen el punto es 0,25 en X y 0 en Y. Pregunta, ¿dónde está ese punto? ¿Dónde está? 0,25 en X. Ah, está justo en el borde de la esfera. Allí está picada la fuerza. En X, ¿verdad? Entonces Rx 0,25. Ahí está. ¿Y la fuerza? Ah, acá hay una fuerza que está aplicada. Veamos. La fuerza 1,3 en X. En este punto, para allá,
1,3. Muy bien. En I, 0,9. En I, 0,9. Allí está el vector 1. Veamos el vector 2. El vector 2 está en las coordenadas 0, punto y coma, 0,25, negativo, negativo. Entonces, en X 0, estamos acá. Y en Y 0,25, estamos acá. Aquí está la otra fuerza. ¿Está bien? Ahí está aplicada la otra fuerza. Y vamos viendo cuáles son los valores de la fuerza 2. ¿Qué dice el mono? En X 0,8. Punto y coma. En Y 0,3. ¿Está bien? Dibujémosla. Vamos viendo. 0,8 en X. Para allá. 0,8. En Y 0,3. Para allá. Y acá viene la pregunta del millón. Esta fuerza en I, esta que estoy mostrando acá y estoy moviendo el lápiz, ¿contribuye a que la centrífuga dé vuelta para que gire? No, porque pasa por el centro de giro. Por lo tanto, esta fuerza no genera torque. Y esta fuerza en X de F1, 1,3, ¿genera rotación o no genera rotación? Tampoco, porque pasó por el centro. Tampoco sirve. Entonces tenemos dos fuerzas que generan torque. La 2 en X y la 1 en Y. Allí ya está resuelto el problema. Porque sabemos nosotros que el torque neto, todo el torque, ¿verdad?, neto o el total, es la suma de los torques. Torque 1 más torque 2. Reemplacen ustedes los valores y veamos qué les sale. ¿Y el torque? ¿Qué es lo que da el torque? Torque es R por F. R por F. Entonces reemplacemos. Torque igual R 0,25. Como está en metros no voy a colocar las unidades porque estamos en el sistema internacional. 0,25 por la fuerza 1. 0,9. Más torque 2. 0,25 0,25 por 0,8. Nótese que acá no está el signo menos, porque como es torque, esto tira hacia allá la 1 y la 2 y la 1 tiran para el mismo lado. Y antihorario es positivo. Antihorario es positivo, ¿verdad? Si colocamos la regla de la mano derecha,
tenemos R para allá, F 0,9 hacia arriba, la palma de la mano me queda mirando, sale de la pantalla, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el torque que estamos haciendo sale de la pantalla, sale, viene hacia acá, viene hacia nosotros, ¿verdad? Porque ahí estamos desatornillando una tuerca y sale hacia arriba, viene hacia nosotros. Y eso tiene un valor, este torque. Si ustedes multiplican por 0,8, etcétera, etcétera, debería tener un valor. Ustedes sacan el número, es cosa de reemplazar los datitos ahí. Ustedes aplican la calculadora. Dejamos esto, volvemos al ejercicio. Acá está. Llegamos al monito y ya despejamos todo esto y llegamos a calcular que, ¿verdad qué cosa? Que torque neto era igual a torque 1 más torque 2. Ya habíamos puesto los números, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso da un resultado. Eso nos da a nosotros un resultado que ustedes deben poner. Pero nos están pidiendo calcular la aceleración angular. Ah, aceleración angular, alfa. Entonces la pregunta aquí es alfa, ¿cuánto vale alfa? Y alfa es el vector que está dando vuelta, alfa. Entonces tenemos el torque, el valor del torque, y tenemos que buscar alfa. Y acá nos dieron el momento de inercia. Entonces tenemos torque, momento de inercia, alfa. Torque, momento de inercia, alfa. Torque, momento de inercia, alfa. Miren, está acá. Lo habíamos visto delante. Torque, momento de inercia, alfa. Entonces, para resolver este problema, alfa, torque, momento de inercia, alfa. Despejamos, nos queda alfa, pero ahora ya estamos hablando de módulo, porque esto es rotativo, alfa rotativo, ¿verdad? Alfa es igual al torque neto partido por el momento de inercia. Solamente hay que tomar el valor del torque que encontraron y dividirlo por 0,057. ¿Ya? Entonces, el torque da aquí 0,425, 0,425, ¿ya? 0,425. ¿Y qué es lo que es torque? Newton por metro. Ahí estamos bien.
Y el momento de inercia era 0.057 kilogramos metro cuadrado. Dividimos, ustedes colocan los números, dividimos y nos da 7,46 radianes partido por segundo al cuadrado. Ese es el resultado del problema. Pero ustedes se pueden preguntar, ahora tenemos newton por metro, que es el torque, y partido por kilogramo metro cuadrado, que es I. Y las dimensiones de alfa le puse yo radianes segundo cuadrado. Ustedes podrían decir de dónde parece, de dónde sale, ¿verdad? De dónde sale. Entonces, borro y teníamos arriba torque, newton por metro. Abajo teníamos momento de inercia, kilogramos, metro cuadrado. Igual. Un newton es igual a qué cosa? Un newton es la masa por la aceleración. Kilogramos, metro, partido por segundo al cuadrado. Ese es un newton. Por metro. Dividido por lo que tenemos acá. Kilogramos, metro al cuadrado. Metro al cuadrado con metros se van. Kilogramos se van. Y nos queda partido por segundo al cuadrado. Pero como está dando vuelta, el dar una vuelta que mide el ángulo se llaman radianes. Ahí está. Radianes partido por segundo al cuadrado. Allí tenemos la respuesta a nuestro problema número 2, que lo hicimos paso a paso. Problema número 3. Miren qué bonito. Alguien está haciendo gimnasia o robusteciendo el bíceps, ¿verdad? Miren qué bonito. Tenemos aquí una esfera. Vamos, brazo que se muestra en la figura sostiene una esfera de 4 kilos. Esta esfera que está acá tiene 4 kilogramos. Muy bien. La mano, la masa de la mano y del antebrazo es 3 kilogramos. La masa de la mano y del antebrazo es 3 kilogramos. Y su peso actúa en el punto 15 centímetros. Acá está el punto 15 centímetros. 15 centímetros. Y esta es la masa del brazo, es decir, están considerando el brazo como un tubo, como una barra, ¿ah? Que el peso está en el centro de masa. Pero como es más flaca, más delgada, no está en el medio. Está a 15 centímetros, ahí está pica la fuerza, y esta vale 3 kilogramos. Entonces tenemos torque. Radio 1, 38 centímetros por fuerza 1, un torque que va hacia abajo. Claro, si se cansa el brazo, se va a bajar, ¿verdad? El peso del propio brazo, 3 kilos, otro torque, ¿verdad? Con R2, este R2. Otro torque, fuerza por ese brazo, R2. Punto de apoyo, el codo. Por lo tanto, esa fuerza que está ahí no juega.
bíceps tira hacia arriba. Este sí que es el que se las gana, ¿verdad? Este es el que levanta la masa de la pesa, ¿verdad? El bíceps. Esta fuerza que está hacia allá arriba. Entonces, esa es una fuerza que va hacia allá. Y estas otras dos vienen hacia abajo. Entonces, ¿qué dice nuestra teoría cuando hay dos fuerzas o torque? Que esta es positiva y esta es negativa. El antihorario es positivo y el horario es negativo. ¿Qué más dice? Que esta cosa está en equilibrio. Está en equilibrio. Está en equilibrio, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la sumatoria de los torques sub I en estado de equilibrio vale 0. Listo, allí está planteado el problema. Hicimos el monito siguiendo las indicaciones, leyendo el enunciado, ¿ah? Y encontramos que la sumatoria de los torques sub I tiene que ser igual a 0. Calculen. Bien, entonces torque sub I igual a 0. La sumatoria del torque sub I, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? La fuerza, torque fuerza por desplazamiento del bíceps, el músculo, por su radio, que aquí está dado 4,5 centímetros, por 0,045 metros. Y la fuerza está en newton, ¿verdad? Pero la estamos calculando. Igual, ya, si no lo pongo igual y hago la expresión de arriba, esto tendría que ser más. El torque 2 va hacia el otro lado menos, ¿verdad? Que sería los 3 kilos, los 3 kilogramos, por el brazo de los 3 kilogramos, 15 centímetros, 0,15 metros. Menos el último, la pluma que tiene en la mano, menos escribo acá abajo, menos, ¿qué tenemos allí? 4 kilogramos, menos 4 kilogramos por
4 kilogramos por 0,38 metros. Resultado newton metro, ¿verdad? Y esto que está acá es la sumatoria, la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, multiplicado por sus correspondientes brazos y respetando los signos. Los para allá es positivo y los para acá negativo. Y eso tiene que costar 0. Eso vale 0. Tiramos los negativos para el otro lado, van a quedar positivos. Y este que está acá lo tiramos al otro lado dividiendo. ¿Verdad? Lo tiramos dividiendo. Y ahí despejamos la fuerza del bíceps. No tiene mucha, desde el punto de vista matemático, no tiene mucha complejidad, simplemente era ubicarse bien en el monito. ¿Ah? Borramos. Eso era el problema número 3. Por ahí aparece el resultado. Problema número 4. Momento angular de un átomo. Momento angular de un átomo. Calcule el J. ¿Qué es lo que era el J? J era L más S. El spin, el momento angular, y J es el momento orbital del sistema. Entonces tenemos que calcular L y tenemos que calcular S. Y estamos en partículas, aquí están, ¿verdad? Y todo esto dependiendo de dónde esté ubicado el electrón que estamos calculando, en la distancia, la masa, ¿verdad? Dependiendo del orbital. Si está en el orbital S, en el orbital P, hay distintos diámetros. ¿Está bien? Y además el átomo de hidrógeno es un H2. Así se encuentra el hidrógeno. Por lo tanto tenemos una masa por acá, el radio, y otra masa por allá, el hidrógeno. Entonces esos son datos, ¿verdad?, que están en el problema. Y dicen, aquí están los datos, ¿verdad? Y dicen que el hidrogenoide está en el tercer nivel. Tercer nivel. 1, 2, 3. Está por acá. ¿Ah? Y para eso hay un radio. Está la masa del hidrógeno, ¿verdad? Y nos piden calcular el momento angular orbital. ¿Está bien? Y el spin. Y cuando el electrón está girando para un lado y después lo hacemos girar para el otro. Entonces, inicial, cuando el spin es positivo, y final, cuando el spin, cambiamos el sentido de rotación del electrón, el S es negativo. Y como hay que aquí calcular, la pregunta A con B está más menos S. Porque en una pregunta es con más y en la pregunta siguiente es con menos. Y la clave está en el tercer nivel. ¿Cuál es el radio al tercer nivel? Porque para calcular, no nos olvidemos, vámonos al formulario, aquí está, nos están pidiendo el J, este que está acá, L con S. Pero como no tenemos I y no tenemos omega, no podemos usar ese L. Y como estamos hablando de partículas electrónicas, estamos acá. Ah, entonces estamos calculando el L del hidrógeno. ¿Y qué es el L del hidrógeno? El
hidrógeno es 2, tenemos ahí, tenemos para allá el otro hidrógeno, la distancia, el radio, la masa, ¿verdad? Radio, masa, velocidad, tendríamos el P para calcular L, pero el P no lo tenemos. Para tener el P necesitamos la velocidad, no está. Entonces tenemos que usar la constante de Planck reducida y según el orbital calcular el L para calcular el momento angular del hidrógeno. Y luego ver el spin del hidrógeno, qué valor tiene, entre más o menos un medio u otro, para calcular este valor cuántico que multiplica a la constante de Planck, ¿verdad?, reducida. Ambos multiplican la planta. Por lo tanto, hay que calcular el S, esta raíz, cuando S vale 1, o vale 2, o vale 3, dependiendo del salto cuántico. Y acá el L, cuando vale, aquí está, cuando vale 1, vale 2, está en el orbital 3. Bueno, allí están los datos para resolverlo, y en honor al tiempo, lo dejo explicado. El siguiente, acá tenemos lo mismo el hidrógeno, ahí está, que está girando en un punto, tenemos la masa, tenemos el R, conocemos entonces el I, ¿verdad? El I, pero nos están preguntando, el hidrógeno es la masa, la tenemos. La distancia del átomo, 2, porque este es el radio. La distancia, el R, 2, por 10 a la menos 10. ¿Estamos? Y, ¿qué más? Tenemos la frecuencia. Omega es igual a 2 pi por F. Nos dieron la frecuencia, calculamos el omega, ¿verdad? Y L, ¿qué es lo que era igual del formulario? Momento de inercia por omega. Tenemos omega porque está el dato de la frecuencia. Tenemos la masa R, y era igual a m por r cuadrado. M por r cuadrado es I, por lo tanto tenemos el L. Bien, queridos estudiantes, nos pilló el tiempo. Esperemos que ustedes reemplacen los valores y obtengan los resultados. Cualquier duda al repositorio, por favor, ya que podemos responder las preguntas que ustedes levanten al sistema. Gabriela e Iván, y el que habla, las leeremos y le daremos las respuestas correspondientes. Muchas gracias por haber asistido. Cuídense mucho. No salgan. Los que están resfriados, por favor, bastante limonadita con miel para que la garganta no se eche a perder. Y que tengan un muy bonito fin de semana. Que les vaya bien. Chao, profesor, igual para usted.